todas las maravillosas personas que me acompañan en oración y verbo. ¿Y si te dijera que esa sortija que llevas todos los días no es solo un accesorio bonito? ¿Y que tiene el poder de conectarse con tu energía, tus emociones, e incluso tu destino? Hoy descubrirás algo que puede cambiar la forma en que ves tus joyas. Poderes místicos de tu sortija favorita. Comencemos. La historia nos dice que los anillos son símbolos místicos utilizados desde los tiempos de la Edad Media, en el Antiguo Egipto y Roma. Los anillos no eran solo adornos, representaban el ciclo eterno de la vida. El círculo sin fin simbolizaba lo divino, el universo, el poder de los faraones. En Roma, los anillos sellaban pactos, protegían contra maldiciones y eran símbolo de autoridad espiritual. En la Edad Media, algunos anillos eran considerados amuletos sagrados, usados por alquimistas, reyes y sacerdotes para canalizar energía, protección o poder. ¿Casualidad? No. Desde siempre, los humanos han visto en el anillo mucho más que un simple accesorio. Pero, ¿qué diferencias hay entre una sortija y un anillo? Anillo viene del latín anellus, diminutivo de anus, aro, y se refiere principalmente a cualquier aro pequeño que se usa en los dedos, sea decorativo, de compromiso, sello, etc. Es un término general. Sortija viene del latín sorticula, pequeña suerte, lo que ya nos da una pista. Tradicionalmente se vinculaba con la suerte, el destino o el compromiso. Suele usarse para anillos más elaborados, elegantes o decorativos, a menudo con piedras o detalles llamativos. Es un término más elegante y antiguo. Aunque ambos términos pueden referirse al mismo objeto, es importante destacar que todas las sortijas son anillos, pero no todos los anillos son sortijas. Además, no todas las sortijas son iguales. Algunas los compramos porque están de moda y otras nos escogen a nosotros. Existen teorías y leyendas de los anillos con significado espiritual. De hecho, existen testimonios de personas que se sienten protegidas espiritualmente al utilizar los anillos de sus seres queridos fallecidos. Un anillo con significado espiritual es aquel que, sin explicación lógica, te llama, te conecta con una emoción o una etapa de tu vida. Puede ser un regalo cargado de intención, un recuerdo de alguien especial o incluso un objeto que te encontró en un momento clave. La diferencia está en la energía. Los anillos espirituales no se lucen, se sienten. Tienen una historia mística, ancestral y multicultural. Su origen no se limita a una sola civilización, sino que aparece en muchas culturas antiguas, cada una con su propia interpretación espiritual y energética. Por ejemplo, en la tradición védica, los anillos con piedras como zafiro, rubí o esmeralda están conectados con los chakras y los planetas, astrología védica. Se usan para alinear la energía personal y mejorar el karma. Aún hoy, los gurús y astrólogos recomiendan piedras específicas según la carta natal. En la tradición hebrea y cristiana, los anillos aparecen en relatos bíblicos como el anillo de Salomón, que tenía el poder de controlar espíritus. En el cristianismo, los anillos simbolizan alianza sagrada, pero también protección divina y autoridad espiritual, como el anillo del Papa o los obispos. Cuando eliges un anillo, en realidad estás eligiendo una vibración energética que acompaña tu día a día. Muchos lo ven como un simple adorno, pero en realidad, cada anillo tiene una vibración, una historia, una intención. El anillo que eliges refleja una parte de ti, tu energía, tus emociones, tus sueños. Algunos anillos transmiten fuerza, otros, serenidad. Algunos invitan al amor, otros protegen, otros inspiran. Hay días en los que ese anillo que llevas da confianza.
te recuerda algo. Te conecta con alguien o con una versión de ti mismo que no quieres olvidar. Otro dato muy interesante es que la elección entre una sortija de plata o de oro va mucho más allá del estilo o el precio. Tiene que ver con tu personalidad, tu energía, tus necesidades emocionales y hasta con tu estado espiritual en ese momento. Los gustos reflejan más de lo que parece. Si prefieres una sortija de plata, se dice que sueles tener una energía introspectiva y sensible. Te atrae lo espiritual, intuitivo y protector. Buscas armonía emocional y calma interna. La plata está conectada con la luna, lo femenino, lo misterioso, lo receptivo. Las personas desean sanación, equilibrio emocional y conexión interior. Si prefieres una sortija de oro, eres de naturaleza más extrovertida, decidida y apasionada. Te atrae lo luminoso, valioso, poderoso. El oro suele ser vibrante como el sol, es por ello que lo relacionan con lo activo, la expansión y el éxito. Quien lo elige suele buscar fortaleza interior, abundancia y liderazgo. Los materiales también importan. Cada material vibra en una frecuencia única. El oro simboliza la luz, el poder y protección. Amplifica tu energía vital y te conecta con lo divino. La plata es asociada a la luna, la intuición y las emociones. Es ideal para protegerte de energías negativas. El cuarzo rosa irradia amor propio, sanación emocional, mientras que la amatista calma, claridad mental, conexión espiritual. Y el ónix simboliza fortaleza interior, protección. No es casualidad que elijas ese anillo en particular. En el fondo, tu alma sabe lo que necesita. Y si pensabas que eso era todo, hay más. Te cuento que el dedo en el que lo llevas también tiene un simbolismo energético. Oh sí. Pocas personas lo saben, pero el dedo en el que usas tu sortija influye directamente en su energía. ¿En qué dedo la usas? Índice, liderazgo, confianza. Ideal para anillos que te den empoderamiento. Medio, equilibrio interior, justicia. Perfecto si buscas armonía. Anular, amor, conexión emocional. El dedo del compromiso y los vínculos del alma. Meñique, comunicación, intuición. Si usas anillos aquí, estás canalizando sensibilidad. Pulgar, voluntad, independencia. Para quienes están creando su propio camino. Resulta ser que cada dedo es como una antena de tu alma. Ahora bien, tu sortija puede ser una extensión de tu energía, pero existe una técnica sencilla y poderosa para alimentarla aún más de energía positiva. 1. Tómala con ambas manos y respira profundo. 2. Visualiza una luz blanca envolviéndola. 3. Ponle una intención, paz, protección, abundancia. 4. Hay quienes prefieren dejarla bajo la luna llena o sobre un cuarzo blanco. Este proceso es como darle vida espiritual. A partir de ahí, no será un objeto más, será un aliado energético. Así es que, la próxima vez que mires tu sortija, recuerda que no solo es un adorno. Es un reflejo de lo que llevas dentro, un símbolo de tu camino y tus decisiones. Cuídala, conéctate con ella, y permítete creer que en lo cotidiano también hay magia. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta, y suscríbete para que formes parte de este canal, y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.